Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tema 5, Tratamiento jurídico del terrorismo y legalidad internacional. El subtema 1, Marco jurídico internacional contra el terrorismo. Vamos a ver primero cuáles son las convenciones internacionales en contra del terrorismo. Hay que tener en cuenta que la presente convención tiene como objetivo prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los estados se comprometen a adoptar las medidas necesarias y a fortalecer la cooperación entre ellos. Estos estados tienen presente los propósitos y sus principios. Siempre consideran que el terrorismo es una grave amenaza. Además, reafirman sus necesidades por implementar medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, como lo habíamos dicho. Estos reconocen que el terrorismo tiene bastantes daños económicos en sus estados. Es por esto que se unen. ¿Cuáles son las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con el terrorismo? Las más actuales son desde el 17 de diciembre, el 22 de diciembre y 30 de diciembre del 2021, el cual este es el último, que se llama Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. Esta resolución es la 2617, que como lo habíamos dicho, está en el 2021 y está aprobada por el Consejo de Seguridad. Además, este dice que refiere a la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y reafirma el papel crucial que desempeña su Comité contra el Terrorismo. Este también garantiza la plena aplicación de todas sus resoluciones. Desde 1999, el cual fue la primera, hasta el 2019, que aproximadamente son 32 resoluciones. ¿Cuáles son los principios y las normas del derecho internacional aplicables al terrorismo? Primero, veamos por qué significa jus cogens. Esto es una norma imperativa de derecho internacional general. Esta norma, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados, en su conjunto como norma, no admite un acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Un ejemplo de esto es el párrafo número 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual nos dice que las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Otra dice que la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. También nos dice que las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Continuamos con cuáles son las responsabilidades de los estados en la lucha contra el terrorismo. Los estados tienen la obligación de velar por los derechos humanos de sus nacionalidades y de otros, mediante la adopción de medidas positivas para protegerlos contra la amenaza de actos terroristas. En los últimos años, algunos estados han recurrido a la tortura y otros malos tratos para luchar contra el terrorismo. Otros estados, en cambio, han devuelto personas sospechosas de realizar actividades terroristas a países en que enfrentan un riesgo auténtico de tortura o de otros abusos graves de derechos humanos, con lo que han violado la obligación internacional de no devolución. Como un ejemplo de esto puede ser en El Salvador, el actual presidente Nayib Bukele, como en sus cárceles a los presos y más, o si son presos de alto rango, como puede ser esto de terrorismo, siempre tienen violados sus derechos, como es a la vida, a la salud en general. ¿Cuál es la cooperación y asistencia jurídica internacional en casos de terrorismo? El derecho internacional se aplica en tribunales nacionales e internacionales e influye en la formulación de interpretación de las leyes y prácticas nacionales. Además, el marco jurídico universal contra el terrorismo se va a componer de un conjunto de instrumentos aprobados en todo el mundo,
que contienen una serie de normas jurídicamente vinculantes para prevenir y combatir el terrorismo internacional. Estos instrumentos adoptan la forma de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de tratados que la comunidad internacional ha ido elaborando a lo largo de varios años. Un ejemplo de esto es el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear en el 2005, específicamente en el artículo 25. Vamos a ver ahora la jurisdicción universal y extradición en los delitos terroristas. Vamos a ver primero qué es la extradición. La extradición es la entrega por un estado de una persona que se encuentra en el territorio de otro estado que busca a esa persona bien para enjuiciarla o bien para ejecutar la condena que los tribunales de estado ya han dictado en contra de ella. Ahora, en relación con los instrumentos universales en contra de terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional está en vigor desde el 2003 y ha sido ratificada por el momento hasta 161 estados. ¿Qué es la legislación interregional y acuerdos internacionales en contra del terrorismo? El régimen jurídico de la lucha contra el terrorismo comprende conjuntos de normas y sistemas jurídicos que se superponen, incluidos los derechos humanos internacionales, el derecho humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho penal internacional. A la hora de diseñar, aplicar y evaluar las medidas antiterroristas, los estados deben siempre cumplir plenamente sus obligaciones y convenciones en virtud de los regímenes jurídicos. Bajo estos auspicios de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha adoptado 19 convenios y protocolos, el cuales se encuentran enumerados y clasificados en 6 sectores que veremos a continuación, que son las personas internacionalmente protegidas, la toma de rehenes, atentados terroristas, financiación del terrorismo, aviación civil, material nuclear y terrorismo nuclear, explosivo de materiales y navegación marítima. En todas estas se encuentran las 19 convenios y protocolos. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos para prevenir el financiamiento del terrorismo? En el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, hecha en 1999, nos dice que insta a las partes a que adopten medidas para prevenir y contrarrestar la financiación de terroristas, ya sea indirecta o indirectamente. También nos dice que compromete a los estados a exigir responsabilidad penal, civil o administrativa por estos actos, a quienes financien el terrorismo, y también prevé la identificación, congelación y confiscación de los fondos asignados para actividades terroristas, así como la distribución de fondos en función en cada caso. Así es como previenen el financiamiento del terrorismo. Para finalizar, ¿cuáles son los procesos de revisión y actualización de la legislación antiterrorista internacional? El Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo lleva a cabo iniciativas para fomentar la cooperación internacional. Actualmente está una iniciativa de 6 puntos, que como su nombre lo dice, tiene 6 puntos para contrarrestar el terrorismo, el cual estas están relacionadas entre sí. El primero es que el Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo debería convertirse en un centro de enseñanza selecta, con sus conocimientos especializados. El segundo punto es que este centro facilitará las iniciativas de desarrollo de la capacidad para los Estados miembros. El tercero es que las iniciativas de desarrollo de la capacidad deberían adoptar un enfoque estratégico. El cuarto punto es que este centro apoyará a los equipos de las Naciones Unidas en los países. El quinto es que el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo establecerá un mecanismo para incentivar la lucha contra el terrorismo mediante su financiación. Y el último es que el Centro de las Naciones Unidas seguirá garantizando una gestión eficaz de programas y proyectos para velar por esto. Este fue todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.